Paso entonces al siguiente panel. ¿Estamos listos, Lore, por acá? Sí. El segundo panel se trata de el financiamiento de la infraestructura turística. Estamos entonces, vamos a llamar a Carls Llorens. Carls es el secretario general de la Organización de Regiones Unidas, Orufogar. Él es licenciado en Filología, fue director general de Cooperación Internacional en la Generalitat de Cataluña y portavoz de Plataforma, la red de cooperación de gobiernos locales y regionales ante la Unión Europea. Participó en los debates internacionales que dieron origen a la Agenda 2030. Bienvenido, Carls. Llamamos también a Luis Mariano Fernández. Luis Mariano Fernández, diputado del Mercosur por la provincia de Tucumán para el periodo 2024-2027. Él es licenciado en Comercialización, fue secretario de Relaciones Internacionales y subsecretario de Integración Regional del Gobierno de Tucumán y secretario pro tempore de la SICOSUR, consolidándose como referente de integración regional. Llamamos también al magíster Antonio Leonidas Pulgar. Antonio Leonidas Pulgar, él es gobernador regional de Huánuco, Perú, desde el 2023, abogado y magíster. Presidió la Mancomunidad Regional Amazónica y lideró la Expo Amazónica International 2023. Integra el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, promoviendo el desarrollo económico y la cooperación interregional. Y llamamos también a Iván López Villalba, director ejecutivo de FENACAPTUR y de Corporación Qualitur. Abogado y doctor en jurisprudencia, fue viceministro de Turismo del Ecuador y director de asesoría jurídica del Ministerio de Turismo. Preside también la Sociedad Ecuatoriana de Derecho del Turismo y la Academia Ecuatoriana de Gastronomía. Les deseamos éxitos a nuestros panelistas y moderador. Contamos con un tiempo máximo de 40 minutos que ya está en pantalla. Lo dejamos todo en manos de ustedes. Sí, buenos días a todos y a todas. Se supone que tienes que presentar a gente que conoces. Y yo de los panelistas de hoy conozco muy bien a dos, y al tercero no le conozco, con lo cual he tenido que ilustrarme y lo que les diré de los dos próximos es conocido y del tercero pues he tenido que documentarme, pero les explicaré cosas que me han sorprendido de lo que he encontrado de nuestro tercer panelista. En todo caso, yo quería explicarles que como Orufogar hemos participado en 7 foros de desarrollo económico local. Son 7 foros que se han desarrollado en diferentes partes del mundo. Es un foro, el Foro de Desarrollo Económico Local, que lo hemos organizado durante 7 ediciones con el PNUD, con la OIT, es decir, con Naciones Unidas. Y debo explicarles que hasta el 5º foro no nos dimos cuenta, lo cual debe demostrar que no somos muy sagaces, de que el turismo es un factor brutal de desarrollo. Hicimos 5 foros sin haber hablado de turismo y acabamos hablando de turismo porque un señor que está por ahí vino en el foro de Córdoba, en el 5º, y organizó dentro de nuestro foro Glocal, un señor que se llama Maximiliano, y de repente pues nos dimos cuenta que el turismo es un factor de desarrollo increíble. Y que es un factor de desarrollo increíble muy ligado al territorio, porque la industria se puede ir, pero el recurso turístico se queda. Pero es que además es un recurso que tiene todo el mundo, porque quien no tiene una playa tiene un glaciar, y quien no una montaña, y quien no un desierto, y puede ser interesante de mostrar cualquiera de estas cosas.
Y quien no tiene una gastronomía tiene una historia y quien no tiene un arte. Por tanto, es un recurso general que todo el mundo tiene que espabilarse para poner en dimensión. Bien, ¿por qué hemos hecho este foro específico para hablar de turismo y regiones? Porque creemos que una muy buena escala para trabajar el tema turístico son las regiones. ¿Y por qué? Pues porque las regiones pueden hacer varias cosas muy interesantes. Las regiones pueden poner en relación todos los niveles, pueden coordinar lo nacional con lo local, pueden poner en juego las universidades, pueden poner en juego el sector privado y el público, pero las regiones también pueden hacer otra cosa, es que pueden llevar este recurso hasta lugares recónditos donde no llegan otros recursos económicos y además puede poner en juego a sectores de población que habitualmente pues, seguramente no tienen acceso a ciertas posibilidades económicas. Por tanto, con este foro lo que queremos poner en evidencia es que la escala regional es una escala muy importante para trabajar el tema regional. Pero claro, para poder trabajar a la escala nacional necesitamos competencias y presupuesto. Y esta es la mesa que vamos a hablar de eso. Yo les he dicho a los panelistas que esta es la mesa más política, es la ponencia más política de todas las que hay en este foro. Y para defender estas posiciones y defender las posiciones de las regiones, pues he dicho que conozco a dos de los panelistas y debo deciros, como ya se ha hecho la presentación antes de su currículum, debo deciros que son dos regionalistas militantes, no alguien que trabaja con las regiones, no, apóstoles del regionalismo, que es una doctrina dura y consistente. Uno es Mariano Fernández, ya se ha dicho, en este momento es diputado del Mercosur, pero tiene una larga trayectoria de compromiso con el movimiento regional, y el prefecto de Huánuco, pues es el prefecto, perdón, aquí ya estamos liados si prefectos o el gobernador de Huánuco es otro apóstol. El año pasado estuvo en Naciones Unidas representando a Orufogar, hizo un discurso magnífico defendiendo las competencias y los presupuestos para las regiones. Nuestro tercer ponente, pues yo no lo conocía, pero me he mirado, tengo una amiga que se llama Gemini y me ha dicho que este señor es un señor muy influyente en el turismo de Ecuador y una persona clave para coordinar todos los sectores privados, pero con una visión de influencia en el sector público y por tanto en las regiones. Bueno, de él esperamos que nos diga qué se pide desde el ámbito privado a las regiones. Porque debo decirles una cosa, si ustedes se creían que este era un foro que planteábamos para hablar de turismo, se equivocaban. Este foro no es para hablar de turismo, este foro es para hablar de cómo las regiones pueden aprovechar el turismo como factor de desarrollo. Mariano, ¿empiezas tú? Bueno, empezamos. Estaba hacia arriba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder estar acá. Gracias, Carles, por la oportunidad. Quiero traerle el saludo del vicegobernador de mi provincia, la provincia de Tucumán, al norte de la Argentina, que por cuestiones de agenda no pudo estar. Él debería haber estado acá, me envió como su representante, así que con mucho gusto acepté la invitación y aquí estamos. Un poco como Carles le contó, la idea es hablar sobre cómo hacemos las regiones para financiar cuestiones de turismo. Y me voy a permitir leer un poco, porque entre la altura y algunas otras cuestiones voy a preferir, y para no equivocar palabras, voy a leer un poco. Y para eso necesito esto. Bueno, quiero aprovechar este tiempo que tengo para, de una manera concreta,
No voy a hablar en abstracto, solo sobre lo importante que es el turismo para el desarrollo regional. Eso ya lo sabemos todos los que estamos acá. Voy a hablar de lo que pasa cuando las condiciones ideales no existen, cuando el gobierno nacional no financia, cuando las transferencias no llegan, cuando una provincia tiene que encontrar su propio camino. Eso es lo que pasa hoy en Argentina y, sin embargo, Tucumán, mi provincia, está haciendo cosas reales, cosas con nombres y apellidos, con convenios firmados, con estudiantes que cruzan el Atlántico, con agua que llega a las comunidades que no la tenían. Eso es lo que les vine a contar. Un problema del que nadie quiere nombrar primero. La nota conceptual de esta sesión habla de una brecha entre las responsabilidades que tienen los gobiernos regionales y sus capacidades reales de financiamiento. Es una descripción académica elegante de algo que en la práctica se siente más o menos así. Te piden que desarrolles el turismo de tu territorio, que construyas infraestructura, que cuides el patrimonio, que generes empleo, pero no te dan los fondos para hacerlo. Y cuando preguntas al nivel nacional, la respuesta es silencio o ajuste o un programa suspendido. En Argentina, en este momento, no existe ningún programa nacional de inversión en infraestructura turística que llegue con plata, con dinero real a las provincias. No es una crítica ideológica, es un dato. No hay, de hecho, en Argentina no hay obra pública por decisión del presidente. No es ideológico, es un dato real. Las transferencias se cortaron, los fondos sectoriales se desfinanciaron. Para Tucumán, una provincia como todas las de Argentina, que depende de lo que se llama la coparticipación federal, que no son más que los impuestos nacionales que pagamos los tucumanos y que un porcentaje vuelve cada día a la provincia de Tucumán, porque así lo manda la Constitución en nuestro sistema de gobierno, que es un sistema federal. ¿Bien? Bueno, ¿y qué haces, digamos? ¿Y qué hace cuando el que te tenía que financiar no aparece? Bueno, buscas socios, y eso es lo que hicimos. Quiero ser preciso con esto porque importa. Lo que Tucumán construyó no fue una solución de emergencia, fue una decisión política sostenida en el tiempo. La provincia tiene una Secretaría de Relaciones Internacionales que durante años fue tejiendo vínculos con gobiernos subnacionales en otros países, con embajadas, con organismos multilaterales, con la sociedad civil, con las universidades, con organizaciones como Orufogar, que fueron también muy importantes en este proceso. Y esos vínculos se tradujeron en proyectos concretos de infraestructura, de desarrollo turístico, y de eso quiero contarle al menos 4, si es que el tiempo me da, porque el tiempo es el que tenemos. El primero tiene que ver con los valles calchaquíes. Tucumán es una provincia, como les dije, está al norte de la Argentina, a 1.200 kilómetros de Buenos Aires. Culturalmente no tenemos nada que ver con esa gente que vive ahí en el bañado del Río de la Plata. Nosotros somos culturalmente andinos. Tenemos la fiesta de la Pachamama, comemos empanadas, humitas, tamales, y el eje andino es lo que nos regula. Ese valle calchaquí, plagado de pueblos originarios, tiene ahí una escuela de agrotécnica y es donde nosotros tenemos 16 bodegas. Tucumán es la provincia más chica de la Argentina, 22.000 kilómetros cuadrados, es donde nació la Argentina también. Este 9 de julio festejamos esa declaración de independencia. Y en este valle calchaquí, a 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, tenemos estas bodegas. ¿Qué es lo que sucedió? En un proceso de cooperación con un instituto que se llama Edgar Pisani de Francia, lo que logramos es que alumnos de esa escuela de enología que funciona en Colaló del Valle, en el Valle Calchaquí, puedan cruzar el Atlántico, ir a Europa, a Francia, a Saumur, al Valle del Loire, disculpen mi francés, al Valle del Loire,
y van en la época de la vendimia. De hecho, este septiembre es la 5ª vez que van a ir. Y los franceses, alumnos de este instituto de Edgar Pisani, de la vid y la viña, vienen todos los marzos, que es cuando es nuestra vendimia, y ¿qué hacen? Cosechan, vinifican, van al laboratorio, comparten, duermen en ese lugar con los alumnos de Francia, que son, porque tienen un lugar para dormir y pasan todos los días ahí y comparten un montón de experiencias. Los valles calchaquíes son un territorio extraordinario, viñedos de altura, comunidades originarias, paisaje andino, arquitectura vernácula, historia, un potencial turístico enorme, pero durante mucho tiempo sin la formación técnica ni el posicionamiento internacional que eso requiere. En 2020 Tucumán firmó un convenio de cooperación, como les decía, descentralizada con la aglomeración de Comuna Saumur, el Valle del Loire, en Francia, una de las regiones vitivinícolas más importantes del mundo. El acuerdo involucró a los alumnos, las universidades, cámaras de bodegueros, fundaciones, productores. En septiembre del 2022 se firmó, pasó algo que me parece importante nombrar. Estudiantes de la Tecnicatura en Enología, jóvenes de comunidades originarias de los valles, viajaron a Saumur y participaron en la vendimia. ¿No? Participaron en la vendimia, se formaron, intercambiaron saberes con productores franceses. Los estudiantes franceses vinieron después a Tucumán en época de cosecha. No fue un viaje de turismo, fue una transferencia de conocimiento que hoy está generando capacidades instaladas en el territorio. Y en mayo del 2025 nuestro gobernador actual, Osvaldo Jaldo, firmó un convenio con el embajador de Francia para profundizar en esta relación. Francia sigue apostando a Tucumán porque encontró un socio que cumple. El segundo caso tiene que ver con Curitiba, con el estado de Paraná. Venimos trabajando hace más de 10 años, acá está Carol que nos acompaña representando al Psicosur. Hoy el estado de Paraná tiene la presidencia de estos 71 estados subnacionales. Y hace como 10 años con Carol venimos trabajando en una cooperación entre el estado de Paraná, Brasil, y la provincia de Tucumán, que tienen que ver con el café, con el limón, con el azúcar, con cosas que producimos en común, que tenemos en común. Tucumán es el primer productor mundial de limones, de los limones amarillos grandes o sicilianos. Y en ese proceso de cooperación, una delegación de Tucumán viajó al estado de Paraná, en Brasil. Tucumán tiene más en común de lo que parece a primera vista con Paraná, condiciones climáticas similares, producción de limón, caña de azúcar, café. Estamos desarrollando una industria nueva del café y ellos tienen muchísima experiencia y nos están ayudando. Y la misma búsqueda de cómo agregar valor turístico a sus territorios. Este viaje generó una alianza. En mayo de este año 2026, una delegación oficial de Paraná vino a Tucumán a profundizar. El intercambio va más allá de lo comercial. Tomamos a Curitiba como un modelo, una ciudad que integró transporte, medio ambiente, cultura y turismo en un proyecto coherente de desarrollo urbano y sostenible. Eso es exactamente lo que este foro nos está pidiendo hacer y lo estamos aprendiendo de un vecino del Mercosur. Un caso más, este es un caso que me encanta, que es el adobe como infraestructura turística sustentable. Hay algo que me gusta de este tercer caso, que demuestra que la infraestructura turística no siempre significa hormigón y asfalto. El adobe es el material constructivo ancestral de los valles calchaquíes, ecológico, térmicamente eficiente, culturalmente identitario, pero era una práctica que se estaba perdiendo. Y con un proyecto que se llamaba Proyecto Tierra, fue la respuesta, un acuerdo entre la Secretaría de Relaciones Internacionales de Tucumán, la comuna de Amaicha del Valle, una comunidad indígena, una fundación del tercer sector y un instituto del CONICET, que es el Centro de Investigación del Sistema Científico y Tecnológico de la Argentina. ¿Qué hicimos acá? El adobe se asociaba, la construcción en tierra se asociaba a la pobreza y se estaba perdiendo esa técnica. Lo que hicimos es buscar socios para poder financiar una capacitación. Financiamos 70 constructores que hoy construyen en adobe, rescatamos las técnicas ancestrales y a partir de eso Australia nos financió, la Embajada de Australia financió un laboratorio de construcción en tierra cruda donde se hacen los estudios de las tierras para poder construir con eficiencia las casas. Bien, luego de eso se hizo
por primera vez en la historia en Argentina, el Ministerio de Hábitat y Vivienda construyó 24 casas en adobe, que no estaba permitido. Se logró porque había todo un proceso de cooperación, donde ahí la Embajada de Suiza puso también dinero para financiar tanques australianos para poder dar agua a esos barrios y a otras comunidades, perdón, y a 60 productores a la vuelta de una de las 3 bodegas comunitarias que existen en el mundo de comunidades originarias. ¿Qué es lo que le quiero contar un poco con esto para ir cerrando? Que no, a veces, cuando no llega la plata, cuando el que te tiene que financiar no te financia, aunque te corresponda, hay alternativa. Y Tucumán buscó en la cooperación internacional no un plan B, sino una estrategia para financiarse. Y no vamos a llegar al otro caso, pero sí, ¿qué le pedimos a los organismos internacionales? Hay algo que me genera cierta incomodidad en algunos debates sobre financiamiento internacional. Se habla mucho de lo que los organismos ofrecen y poco de lo que los territorios necesitan para poder acceder a eso. Les cuento lo que pasa en la práctica. Muchos de los fondos que administra el BID, la Unión Europea, los fondos de cooperación bilateral, llegan a los países con una condición explícita. El gobierno nacional tiene que ser el interlocutor, el garante, el canal. Pero en países donde este gobierno nacional no tiene el turismo como prioridad, a donde hay un ajuste fiscal que desfinancia todo, ese canal se cierra. Y el territorio y los territorios con proyectos y con capacidades quedan afuera. Lo que estoy pidiendo es concreto: diseñen instrumentos de acceso directo para gobiernos subnacionales, ventanillas específicas, criterios de elegibilidad que reconozcan nuestra capacidad institucional sin exigir al gobierno nacional como intermediario, línea de financiamiento para proyectos que integren patrimonio, comunidad y turismo sustentable. No es un pedido descabellado, es lo que permite que la cooperación llegue donde el turismo realmente lo necesita. Con esto cierro. Quiero terminar con algo que tal vez parece filosófico, pero para mí es muy práctico. Cuando uno habla de infraestructura turística en un foro como este, es fácil pensar en aeropuertos, autopistas, hoteles 5 estrellas. Pero en Tucumán aprendimos que infraestructura turística también es un tanque de agua en una comunidad originaria, es un taller de adobe que forma jóvenes en oficios que estaban perdiendo, es un estudiante de tecnología que vuelve de Francia con saberes que va a aplicar en su propio valle. Eso también es infraestructura, y esa infraestructura se financia con cooperación internacional cuando el Estado Nacional no está. Porque los gobiernos subnacionales no esperamos, construimos lo que tenemos, con los socios que encontramos, con la visión que nosotros le damos. Desde el Parlamento del Mercosur, nuestra función también es legislar y recomendar para que esto sea más fácil, para que los marcos jurídicos permitan a las provincias y regiones firmar convenios directamente, para que la cooperación internacional tenga reglas que reconozcan a la escala subnacional, para que el turismo regional no dependa de la política nacional y que esté alineada. Muchísimas gracias. Gracias, Mariano. Una intervención muy sugestiva que constatan situaciones muy graves, pero que al mismo tiempo demuestra que la gente tiene que espabilarse, sean cuales sean las circunstancias con las que se tiene que batallar, ¿no? Pero, bueno, un ejemplo, yo creo que es un ejemplo muy bueno de gente que no se rinde, ¿no? Así es, de no ceder nunca. Gobernador, usted nos explicará que sí que tiene fondos del Gobierno Nacional y que no será la misma situación que en Argentina, ¿no? Bueno, agradecerte, buenos días con todos y todos los presentes en este momento. Quiero agradecer a Oro Fugor, al presidente en forma especial por habernos hecho la invitación a Perú. Del mismo modo a nuestro prefecto de Azuay, en esta tierra hermosa de Cuenca, que es la primera vez estoy en esta zona. Agradecerles a todos los presentes. Están empresas privadas, instituciones, organizaciones importantes
y considero que el día de hoy de esta reunión debemos llegar a conclusiones importantísimas. Yo quiero empezar trayéndole el saludo de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales del Perú, que somos 26. Más allá de eso, en forma especial, soy gobernador de Huánuco, así que de mi gente linda de Huánuco, del mejor clima del mundo, traerles el abrazo a todos ustedes. Efectivamente, cuando hablamos de turismo, hablamos de una herramienta tan potente, yo digo en el mejor término de la palabra, de un monstruo que viene a ser importantísimo en todo el mundo entero. Y yo quiero un poco hablar de mis regiones del país, que efectivamente muchos conocemos, pues seguramente Machu Picchu, conocemos Lima, la ciudad donde hay mucha historia, pero yo quiero decirles que en cada rincón de nuestras regiones hay mucho turismo. Por ejemplo, en la región nuestra, donde nosotros tenemos 60% de Amazonía y tenemos, por ejemplo, 40% de zona andina. Tenemos 8 pisos ecológicos. Tenemos, por ejemplo, una región biodiversa. Es espectacular. Y yo digo que cuando hablamos de turismo, vamos a ver del desarrollo de un pueblo, del desarrollo de personas. Porque cuando el turismo se mueve en una región, mejora la economía de los que menos tienen. Se mueve la economía del transportista, se mueve la economía del hotelero, se mueve la economía del ambulante. Y cuando ves que mejora su economía de ellos, vas a llegar a entender que el país está en un proceso de desarrollo. ¿Por qué? Porque al tener mejor economía, tener mejor billetera en el bolsillo, obviamente vas a entender que los hijos y la familia van a tener mejor calidad de vida, mejor educación, mejor salud. Pero ahí viene un tema también importantísimo. ¿Cómo tiene que invertir el Estado? ¿Cómo tienen que invertir los privados en un compromiso, por ejemplo, las organizaciones internacionales, que debe ser producto de la clausura de este evento del día de hoy? ¿Cómo debemos dar la mirada muy puntualmente, por ejemplo, a la inversión que podemos hacer en cada una de estas regiones? Y que no sea un tema solamente de mensaje, sino que sea real, porque hablamos del turismo, que es una potencia enorme, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de turismo, hablamos de muchos factores. Hablamos de historia, hablamos de tradición, hablamos de cultura, de mitología hasta inclusive. Hablamos de cadenas productivas. Porque yo escuchaba hace un momento a alguien que exponía, no me acuerdo su nombre, y hablaba, por ejemplo, del cacao, ¿no? Y yo quisiera comentarles igual, ¿no? En mi tierra, que es Huánuco, ¿qué tenemos? Tenemos el cacao, tenemos el café, de los mejores que hay. Tenemos cadenas productivas como Paltos, y nosotros desde el gobierno regional, quiero comentarles cómo, por ejemplo, hemos triplicado nuestras inversiones. ¿Por qué? Porque entendemos que, por ejemplo, esas cadenas productivas también es parte del turismo. Porque mucha gente quiere venir a conocer. Oye, si te dicen, oye, allá tienes el mejor café, oye, vamos a tomar, allá tenemos mejor café. ¿Es parte del turismo? Pero pues claro que sí. Entonces, el turismo es una mezcla de muchas cosas, diría yo. Entonces, en ese sentido, la inversión no solamente debe de venir, en este caso, en la experiencia que le cuento como gobierno regional, desde el gobierno central, de los inversionistas que están afuera, que tienen que ponerse a pensar y decir, oye, si estos productos van a dar un valor agregado, ahí vamos a invertir y la economía se va a mover no solamente pues en el país o en esa región, sino a nivel internacional, porque crecen las exportaciones. Es un conjunto de todo.
Conversaba acá con mi amigo y él es de acá, de esta tierra hermosa, por ejemplo, al cuy. Y creo que lo comen como el cuy asado. No he tenido la oportunidad porque yo acabo de llegar recién de viaje. Y estoy seguro que mucha gente viene a comer su cuy asado acá. ¿Es turismo? Pero claro que sí, pues porque están viniendo los turistas. Entonces, en ese sentido para mí es fundamental. Entonces yo quería comentarles algo importante que, por ejemplo, como he ido promoviendo en mi región de Huánuco. Por ejemplo, allá tenemos el tema de la medicina ancestral. Entonces generamos un Procompite para generarle recursos, por ejemplo, a las comunidades nativas, ¿no? Entonces, pero para esos aspectos la conectividad es fundamental. Por ejemplo, es fundamental las carreteras, todo eso. Entonces la inversión debe ir ahí. Mi gran amigo que representa pues a la mancomunidad, también que es peruano, está acá presente, es cierto lo que él dice, ¿no? O sea, al final esos recursos, ¿quién se lleva? El Estado. Cuando esos recursos debería descentralizarse a los gobiernos regionales, debería descentralizarse a los gobiernos locales. ¿Con qué finalidad? Donde debería haber políticas públicas muy definidas, donde diga, oye, ya, ¿sabe qué? Yo te voy a transferir estos recursos, pero van a estar supervisados, van a estar totalmente monitoreados permanentemente para que esos recursos directamente vayan por ejemplo, no lo sé, si vamos a vender el turismo, llámese a través de historia, cultura, de lo que tengamos que hacerlo, ahí tiene que ir a la infraestructura principalmente turística que tanto lo necesitamos. Entonces, en ese sentido, yo considero que hay mucho por hacer. Por ejemplo, acá yo tengo un datito que es importante, ¿no? Por ejemplo, el turismo en el Perú habría representado más de un 7.8% del PBI, con un significativo de incremento del 6.9% en comparación al cierre del 2024, superando además el 5.2% registrados en la pandemia del 2019. Entonces, ¿esto qué significa? Que estos eventos tan importantísimos nos va a permitir de qué manera, por ejemplo, tenemos que darle la mirada de desarrollo, la mirada descentralista, la mirada de crecimiento para todas nuestras regiones, y así vamos a entender no solamente cómo funciona Perú, sino cómo funciona el país y cómo funciona el mundo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gobernador. Y ahora es el turno del señor Iván López Villalba, que como director ejecutivo de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo, me consta que él habla siempre de crear valor con el turismo y que habla siempre de la calidad del turismo. Y aquí pues tenemos que pedirle que nos explique quién financia eso y quién financia eso y qué piden ustedes desde el sector privado a los gobiernos regionales. Gracias primero por la invitación a los organizadores, la prefectura. Es parte de la labor que hacen los gobiernos intermedios, que es coordinar el que los diferentes actores conversemos, debatamos, saquemos conclusiones y más que nada pasemos acciones para arribar a satisfacer lo que todos necesitamos. Hay un pensador español que decía que el medio de comunicación más antiguo de la humanidad es a veces el que se usa de la peor manera, la comunicación. Estaba con Jaime Guasini, que representa al empresariado turístico sudamericano, y veníamos conversando y el uso del lenguaje a veces nos lleva a confusiones, esto de qué es intendente, qué es gobernador, cuál es el municipio, cuál es el nivel de competencia del uno. A lo mejor en tu país le llaman de una manera distinta al nuestro y se empieza a producir una confusión. En el Ecuador existen 7 niveles de gobierno, 7, y a veces se transponen las funciones. En ocasiones esto es bueno porque tenemos 2 que quieren hacer lo mismo y deberíamos estar contentos porque 2 quieren hacer las obras que necesitamos.
pero a veces también significa que ninguno de los dos quiere hacerlas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros que esos niveles de gobierno conversen, que coordinen? Una de las principales obligaciones que se atribuye al sector público en el régimen normativo ecuatoriano es la de la coordinación, y esta a veces está ausente. No conversan entre el gobierno local, el gobierno intermedio, y más aún cuando tiene 7 niveles de gobierno. Pero bueno, ese es parte del desafío que tenemos y en el que todos queremos contribuir. Como sector privado no podemos ver solamente que las cosas pasan, sino que nuestra responsabilidad es ver, esas son las condiciones que existen, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Porque no solo debemos estar esperando que el otro haga su trabajo, sino que nosotros debemos participar para que esa labor se lleve adelante. Tenemos varios ejemplos, aquí está el representante de turismo de la ciudad de Quito, están representantes de Loja, de la mitad del mundo, uno de los mayores atractivos del Ecuador, donde pones un pie, seguro que ustedes fueron a visitar la mitad del mundo, poner un pie en cada hemisferio. No es la línea que divide al mundo, digo yo, sino es la línea que une al mundo. Entonces, el desafío es cómo conversamos con todos ellos para hacer que nos pongamos de acuerdo y acometamos las empresas y con la participación activa de todos. Yo por eso felicito también estos encuentros. Fíjense, aquí estamos varias personas de diferentes sectores, estamos aprendiendo, me ha gustado mucho lo que ha dicho Tonga, lo que dijo el compañero Quispe, he oído lo que dijo Rashid y algunas cosas, y todos sacamos importantes conclusiones, conversamos hasta del CUI contigo, con Antonio, pero vamos a ver entonces qué llevamos adelante. El turismo es una actividad económica que genera la dinamización de 52 actividades económicas según ONUturismo. O sea, todo lo que se ha dicho aquí, para que lleguen los tomates al hotel, los agricultores tuvieron que participar. Entonces hay 52 actividades económicas involucradas para que los empresarios turísticos podamos ofrecer nuestros servicios. Y para que esas actividades puedan desarrollarse de buena manera, necesitamos que los gobiernos, del nacional en lo que le toca, el intermedio, los 7 niveles en Ecuador, pero básicamente los niveles de gobierno, puedan cumplir su tarea, y para que lo hagan necesitan los recursos. En el Ecuador está previsto que estos recursos lleguen de manera directa, oportuna, predecible y automática. Ese es el mandato. No debería depender, como cuenta Antonio, de que haya una autoridad que facilite ese proceso. O sea, existen procesos de planificación nacional, existen los procesos de planificación territorial y la forma de… Por eso digo yo, la armonización, la coordinación es muy importante para que se cumpla la asignación oportuna, directa, predecible y automática de los recursos nacionales hacia los gobiernos locales. En el Ecuador se les entrega recursos de ingresos permanentes, los que provienen de los impuestos, y también de los no permanentes, por ejemplo, el petróleo, porque el petróleo tiene una variación, nosotros somos productores de petróleo, ingresa mucho petróleo, ingresa mucho dinero, baja el precio del petróleo, bajan los ingresos. Entonces, de los ingresos permanentes, un 30%, 29 algo, está asignado a los gobiernos intermedios, para que puedan cumplir con sus tareas. De esos, el 70% viene de los recursos permanentes y el 30% de los recursos que son variables. El Ecuador, a diferencia de Argentina, vi aquí representantes de México, no es un estado federal, es un estado unitario. Por tanto, nuestros departamentos no tienen una fuente de ingresos que deben tener los estados federales, porque en los estados federales sí existe la posibilidad de que existan impuestos regionales que se cobra directamente, y es un mecanismo de financiamiento para cumplir todas las tareas de que hemos hablado, de infraestructura, para que puedan llegar los turistas hacia el atractivo, para que se le brinden los servicios. Siendo el Ecuador un estado unitario, desde los gobiernos intermedios no hay manera de generar mucho ingreso, son muy limitadas las posibilidades de esos ingresos. Nos toca recurrir a la cooperación internacional, tenemos un mecanismo como el que Mariano nos cuenta, y lo que hay que buscar es otros mecanismos por el que podamos cumplir las tareas que les corresponde.
Y en ese nosotros sí queremos ser protagonistas también, actores, y hacer lo que hasta donde podemos hacerlo. Voy a hacer benchmarking o copiar lo que decía Mariano hace un momento, y les voy a contar un par de experiencias de esa colaboración. Nosotros tenemos en Quito, aquí está el representante de Quito Turismo, una escuela de capacitación que es común, es de los dos. No es una escuela de capacitación en oficios de turismo del municipio de Quito, no es una escuela de capacitación de la Cámara de Turismo, es una escuela que funciona 22 años y es de los dos, ni del uno ni del otro. Para la cooperación es muy importante esas demostraciones de que se trabaja de manera conjunta, porque muchas veces va el gobierno intermedio solo a pedir recursos para cubrir necesidades, o vamos nosotros también con algún proyecto, pero es ganador cuando se lo hace conjuntamente. Entonces tenemos una escuela, cuatro miembros del sector privado, 4 miembros del sector público, nos alternamos la presidencia, cuando nosotros somos presidentes, ellos son vicepresidentes y luego cambiamos, y hemos tenido una feliz existencia de 22 años. Entonces, aliviamos un poco la responsabilidad del gobierno en atender una necesidad. Ya la capacitación proponemos que sea hecha armónica de manera conjunta, participativa. Acabamos de desarrollar, aquí la mitad del mundo tiene un hotel boutique muy bonito, los que se quedan todavía ojalá puedan ir a visitarlo. Desarrollamos nosotros un proyecto de descarbonización del sector hotelero. Este proyecto mide la huella de carbono en este piloto de 14 hoteles para saber cuáles son sus fuentes de emisiones. Luego hicimos que esa medición se hiciera bajo un estándar internacional, porque como está dirigido al mercado internacional, los turistas están cansados del greenwashing. Hay mucha gente que sale y dice yo soy hotel verde y se pone alguna medalla y realmente no lo es. ¿Cómo podemos hacer que el turista crea que no es greenwashing? Utilizamos una metodología universalmente aceptada, la ISO 14064-2018. Hicimos unas auditorías por parte de una empresa mundialmente aceptada, reconocida, de manera que ella verifica que efectivamente los hoteles tienen ese estado de medición y que tienen un plan de mitigación y reducción para llegar a la carbono neutralidad. Entonces logramos de esa manera que acompañemos a los gobiernos en el cumplimiento de sus metas. Aquí se habló del tema de la sostenibilidad, el exministro y ex canciller del Ecuador, Gustavo Manrique, hace un rato decía temas muy importantes. Los gobiernos intermedios, al menos en Ecuador, tienen la responsabilidad ambiental también. Entonces se puede lograr a través de eso que podamos obtener recursos. Esta mesa busca, como decía Carles, que veamos la forma en la cual proveemos de los recursos que los gobiernos necesitan para cumplir su tarea. La cooperación que le ha dicho Mariano es muy buena, y en esa, si podemos ir conjuntamente con el sector privado en equipo, puede ser una buena herramienta de lograr el objetivo. El lograr el aprovechamiento de la riqueza natural, patrimonial que tenemos, y que en muchos casos está atribuida la competencia al gobierno intermedio, es otra también, y obviamente exigir la entrega inmediata, oportuna, previsible y automática de los recursos que les deben corresponder. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Creo que han sido 3 intervenciones muy sugestivas, pero os habéis dejado un tema. La Concept Note hablaba de la tasa turística. Y yo, 1 minuto cada uno, debo preguntaros, ¿creéis que esto es una solución? ¿La tasa turística nos daría autonomía respecto a si el presidente de la nación no invierte o si no llegan recursos de la cooperación? Muy rápidamente, ¿la tasa turística es una solución? Bueno, sería una fuente de financiamiento que podría paliar toda esta situación que yo describí, pero bueno, también es sumarle un costo a la gente que va y puede tomar una decisión de no ir por eso. Yo creo que puede sumar, que suma. Yo considero que tiene que haber suma de muchas cosas, de muchos aspectos, ¿no?
desde las fuentes cooperantes, las empresas privadas, desde el Estado mismo, que indefectiblemente la tasa turística, si tiene un mayor porcentaje que crece, pues claro que sí. Aquí me aparto de Mariano. Nosotros, como sector privado, promovimos en Quito la creación de una tasa que le llamamos la tasa hotelera. ¿Qué es lo que sí nos preocupa? El manejo de la tasa. En Quito, afortunadamente, existe una ordenanza que nosotros ayudamos porque fuimos los promotores para que se asignen los recursos de manera efectiva, es decir, no se puede gastar en gasto corriente, un porcentaje va para la promoción, un porcentaje va para el desarrollo. Entonces, si los recursos son eficientemente administrados y dirigidos, el sector privado no se asusta tanto. Lo malo es cuando llega un barril sin fondo, una cuenta única. Bien, si tuviéramos tiempo sería fantástico poder abrir la palabra y dar el micrófono a los que estáis en platea, pero me temo que quienes nos están controlando no nos lo van a permitir y Cecilia nos va a echar de este escenario. Muchas gracias a todos, creo que ha valido la pena. Un gran aplauso para los tres.